Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Escuela Judicial, su programa, para platicar sobre las metodologías para la construcción de confianza ciudadana. Nos acompaña el maestro Carlos de la Rosa, titular de la Unidad de Educación Continua del Instituto de la Judicatura Federal. Comenzamos. Carlos de la Rosa Xochiteotsi estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Universidad de Yale y candidato a doctor por la misma casa de estudios. Durante su posgrado, fue becario Fulbright García Robles, fue investigador en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Asociación Civil México Evalúa. También en el Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAD y ha colaborado en proyectos de investigación para el CIDE y la Universidad de Yale. Actualmente es el titular de Educación Continua en el Instituto de la Judicatura Federal. La justicia procedimental propone que es la calidad de las interacciones entre los órganos de impartición de justicia y las personas justiciables lo que va a garantizar la percepción de la ciudadanía y de la sociedad para el cumplimiento de las decisiones judiciales. Para hablar al respecto, nos acompaña el maestro Carlos de la Rosa, titular de la Unidad de Educación Continua del Instituto de la Judicatura Federal. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Francisco, me da mucho gusto estar contigo, gracias por la invitación y pues muy emocionado por conversar sobre estos temas tan relevantes para la impartición de justicia. Al contrario, Carlos, quienes estamos muy emocionadas y emocionados de tenerte, somos aquí en este programa Escuela Judicial y también, sin duda alguna, nuestro auditorio. Permíteme comenzar de lleno con la primera pregunta. ¿Qué es la legitimidad en las instituciones públicas? ¿Cómo incide en su desarrollo dentro de las obligaciones que como instituciones tienen, pero particularmente en las instituciones de impartición de justicia? Muy pertinente tu pregunta, Francisco. Yo creo que para empezar a hablar sobre legitimidad tenemos primero que partir de una comprensión de este concepto que a veces es bastante ambiguo, ¿no? Entonces, en términos muy generales, muy sencillos, podemos entender a la legitimidad como una cualidad, como una propiedad de cualquier autoridad, institución o arreglo social que lleva a las personas a creer que dicha autoridad, institución o arreglo social es apropiado y que es justo, ¿no? Y cuando hablamos de legitimidad, generalmente hablamos de dos dimensiones de la legitimidad. Una legitimidad de origen, que básicamente esto se refiere a cuando la obtención del poder o al mandato que se tiene dicha autoridad se apega a una serie de reglas preestablecidas, y a una legitimidad que deriva del ejercicio de la autoridad, ¿no? Que en este caso esta legitimidad depende de la calidad en el ejercicio de este poder y que implica esta calidad que se ha percibido este ejercicio por las personas como justo, ¿no? Y ahora la pregunta es ¿por qué esta legitimidad es un elemento deseable para las autoridades, para las instituciones? Pues sencillamente porque tiene múltiples beneficios, ¿no? O sea, en primer lugar, está comprobado por una extensa investigación empírica que la legitimidad, ¿no? Implica, ¿no?, que haya una obediencia voluntaria de parte de las personas de las normas, ¿no? Es decir, en este caso, si tenemos autoridades políticas que están encargadas de desarrollar y de implementar leyes que son percibidas como legítimas por parte de la ciudadanía, ¿no?, esto va a derivar en una obediencia voluntaria de estas normas, ¿no? Y esto naturalmente pues facilita la labor de las autoridades y también pues fomenta un Estado de Derecho. No obstante, la investigación empírica, ¿no?, sobre la cual me he referido, también ha confirmado que la legitimidad tiene otros beneficios, además de la sola obediencia voluntaria de la norma. Y estos beneficios que ha identificado la investigación se refieren básicamente a dos. También cuando tenemos legitimidad, hay una cooperación voluntaria de las personas con las autoridades e incluso hay un sentido de compromiso con la comunidad que fomenta que las personas actúen en beneficio de la comunidad. Carlos, permíteme interrumpirte un momento para retomar uno de los elementos que mencionabas al inicio. ¿Cuál es entonces la relevancia de la percepción? ¿Cómo incide la percepción ciudadana, la percepción social de las instituciones en esta construcción de legitimidad? Y permíteme agregarle un elemento más de complejidad a la pregunta. ¿Cómo podríamos entonces y qué papel tendrían las instituciones para abonar a la transformación de esa percepción, en caso de que fuera negativa, claramente?
Completamente. O sea, es importante entender que la legitimidad es un elemento que se construye desde la percepción de las personas. Y esta percepción se construye a partir de la calidad de las interacciones entre las autoridades y las personas, ¿no? Y en el contexto específico de los poderes judiciales, ¿esto qué implica? Esto implica que la percepción de la legitimidad de los poderes judiciales se construye a partir de la calidad de los procesos judiciales, ¿no? De la calidad del trato que se tiene entre las personas juzgadoras y los justiciables, las personas que acuden al sistema de justicia. Ahora, como te mencionaba, cuando estos poderes judiciales tienen una mayor legitimidad, esto facilita también su trabajo. ¿Por qué? Porque deriva en una obediencia voluntaria de las decisiones judiciales, de las sentencias, y deriva también en una mayor voluntad para cooperar con los tribunales, ya sea en la forma de acudir a los llamados de los tribunales, participar como testigos. Es decir, en términos generales, la legitimidad es deseable también para los poderes judiciales porque facilita sus labores y les permite alcanzar sus objetivos. Carlos, sin duda alguna nos das una base muy sólida para poder seguir platicando sobre este tema contigo. Por favor, danos un momento, vamos a regresar. A quienes nos acompañan en la sintonía de esta emisión, por favor, no se desconecten. Ya volvemos. Esto es Escuela Judicial. Ya estamos de vuelta en Escuela Judicial. Estamos platicando con el maestro Carlos de la Rosa, titular de la Unidad de Educación Continua del Instituto de la Judicatura Federal. Carlos de la Rosa es también candidato a doctor por la Universidad de Yale, donde hace su investigación precisamente sobre justicia procedimental. Carlos, regresamos contigo. Muchas gracias por seguir compartiendo tus conocimientos. Y quisiera hacerte una pregunta para llegar de lleno a nuestra materia. ¿Cuáles son estas metodologías para poder construir confianza ciudadana desde los órganos de impartición de justicia? Me parece una pregunta fundamental, Francisco, y al respecto hay bastante investigación, pero hoy en específico me voy a referir a una teoría en específico, la teoría de justicia procedimental. ¿Por qué? Porque me parece que esta teoría ha ofrecido una respuesta sólida a esta pregunta y sobre todo una respuesta que está respaldada por una extensa y rigurosa investigación empírica a lo largo de las últimas 3 décadas, ¿no? Y, a ver, como para adelantar un poquito, el principal hallazgo de esta investigación, ¿no?, que enfoca el estudio de cómo se construye la legitimidad y cómo se construye la confianza desde la perspectiva y las experiencias de las personas, nos dice, este principal hallazgo, que las personas evalúan la legitimidad de las autoridades a partir de criterios relacionales, es decir, lo que mencionábamos hace un momento, por la calidad de las interacciones directas entre ellos y ellas y las autoridades, y no solamente, como se solía pensar, por cómo están estructuradas formalmente estas interacciones, ¿no? Y en el contexto de los tribunales, esto tiene implicaciones mayores, porque lo que nos dice es que la legitimidad de los jueces, de las juezas, depende principalmente de la calidad de los procesos de toma de decisión de estas autoridades, ¿no? Y ahora, sobre cuáles son estos elementos específicos, ¿no?, que deben estar presentes en estas interacciones para fomentar una mayor legitimidad, la investigación ha identificado varios que ahora me gustaría nombrarlos, ¿no? Me voy a referir a aquellos que se han identificado en la mayoría de las investigaciones y de forma más consistente. En primer lugar, voz, ¿no? Las personas quieren tener en los procesos judiciales, en los procesos de toma de decisión de las autoridades, la oportunidad de expresar su punto de vista, ¿no? Y no solamente expresarlo, sino sentir que son escuchados y tomados en cuenta, ¿no? Ese es el primer elemento, voz. El segundo elemento es imparcialidad, ¿no? Básicamente esto se refiere a que las autoridades tienen que dar señales de que están tomando sus decisiones con base en principios, con base en reglas, con base en los hechos del caso y que no están siendo influenciadas por sesgos o por prejuicios, ¿no? El tercer elemento
es respeto. Básicamente, las personas que acuden a un proceso judicial están esperando un trato respetuoso, ¿no? Que tome en cuenta su dignidad, ¿no? Y que sea cortés, ¿no? Y eso también configura esa mayor percepción de legitimidad. El cuarto elemento es confianza, que básicamente se refiere a que las personas necesitan percibir que el tomador de decisión, en este caso el juez o jueza, se preocupa genuinamente por ellos, se preocupa genuinamente por resolver su asunto, por resolver sus problemas. Y un otro elemento que se ha identificado también de forma consistente en estas investigaciones es la claridad, ¿no? O el entendimiento, es decir, que las personas entiendan qué es lo que está sucediendo en cada uno de los procesos, de los pasos, perdón, del proceso judicial y qué implica cada una de esas decisiones. Entonces, en resumen, de acuerdo con la investigación, cuando se observan estos elementos, otra vez los voy a enumerar: voz, imparcialidad, respeto, confianza, claridad, entendimiento, las personas perciben que los procesos judiciales son más justos y eso deriva en una mayor legitimidad de los jueces y juezas que están tomando estas decisiones. Y en última instancia, lo que adelantábamos hace un momento, ¿no? O sea, en última instancia, esta legitimidad va a derivar en que las personas obedezcan de forma voluntaria la decisión judicial y estén más dispuestas, haya una mayor proclividad de cooperar con los tribunales. Carlos, el reto se antoja enorme, ¿no? En realidad también creo que tendría que ver un proceso muy importante de transformación cultural y precisamente es ahí donde la capacitación juega un papel fundamental y relevante. Regresamos en un momento para platicar sobre ese aspecto en particular, en específico, sobre cómo ha cambiado la capacitación. ¿Has interpuesto una demanda o alguna vez te han demandado? El libro 20 casos reales del sistema acusatorio adversarial mexicano y sus tesis resueltas en el Poder Judicial de la Federación plantea de qué manera nuestro máximo tribunal ha resuelto interrogantes como: ¿qué elementos debe contener un citatorio judicial? ¿Cuándo inicia un juicio? ¿En qué casos procede un amparo? ¿En qué consiste la inviolabilidad de un proceso judicial? Y también, ¿cuándo procede un recurso de revisión? Desde el momento en que es presentado un problema jurídico hasta dictar sentencia, además de los derechos de los involucrados y las facultades que tiene el defensor de la víctima u ofendido. Esta obra se encuentra disponible en versión digital en la biblioteca del Instituto de la Judicatura Federal Felipe Tena Ramírez. Estamos de regreso en Escuela Judicial, platicando sobre las metodologías para la construcción de confianza ciudadana desde los órganos de impartición de justicia. Carlos, regresamos contigo. Como decíamos hace un momento antes de salir del bloque, es importante que podamos acercar a nuestro auditorio precisamente a cuáles son las transformaciones dentro de las labores de capacitación y de formación que nos exige la construcción y el desarrollo de estas habilidades y competencias para poder generar y para poder construir esta confianza ciudadana. No quisiera desaprovechar la oportunidad y justo en el espacio que ahora tú te encuentras dentro del Instituto de la Judicatura Federal, te quisiera preguntar, ¿el modelo tradicional pedagógico de la escuela judicial consideraba estos elementos? ¿Y cuáles han sido entonces las transformaciones que se han realizado en estos tiempos para poder incorporar este tipo de conocimientos a la labor jurisdiccional? Es una pregunta que me parece muy pertinente porque no necesariamente ha sido así, ¿no? La formación de los profesionales del derecho y la capacitación y la actualización de las personas que integran los órganos jurisdiccionales ha puesto un mayor énfasis
en competencias y en habilidades de tipo técnico-jurídicas, ¿no? Y de cierta forma se ha descuidado otro tipo de competencias, ¿no? Estas competencias que a veces se denominan soft skills o competencias suaves, ¿no? Claro. Y a ver, es claro, ¿no? Que es claro que la carrera judicial y los programas de formación, de capacitación y de actualización judicial deben garantizar que el personal jurisdiccional cuente con estas capacidades de tipo técnico-jurídico, ¿no? O sea, que tengan capacidades necesarias para interpretar y para argumentar, para realizar una valoración adecuada de la prueba, para hacer uso del precedente judicial. No obstante, me parece que esto no es suficiente, ¿no? También es necesario el desarrollo de este otro tipo de habilidades, ¿no? Y en este sentido, pues, la formación jurídica y la carrera judicial y la educación continua, pues debe asegurar, es cierto, que los tribunales emitan sentencias que sean técnicamente impecables, ¿no? Y que garanticen justicia en un sentido sustantivo. No obstante, me parece que también se tiene que asegurar el desarrollo de este otro tipo de aptitudes, de competencias, que tengan como objetivo mejorar la calidad de las interacciones, ¿no? Entre la impartición de justicia y las personas. Y esto se logra con la incorporación de estas metodologías de fomento de la confianza sobre las cuales hemos estado conversando. Y específicamente esto se logra por medio de la sensibilización, ¿no? de los operadores jurídicos y de un proceso de capacitación que logre que incorporen en sus labores cotidianas estos elementos de los cuales hemos estado hablando, ¿no? Que incorporen espacios para que las personas tengan voz, para que haya un espacio de imparcialidad, de respeto, de confianza, de entendimiento, ¿no? Completamente, y Y el reconocimiento inclusive de que son precisamente personas que están defendiendo o tratando de defender sus derechos, ¿no? Carlos, en ese sentido me gustaría hacerte una pregunta fundamental. ¿Qué papel ocupa el uso de un lenguaje accesible, culturalmente adecuado, en la construcción de esta confianza ciudadana a la que se aspira? es fundamental. De hecho, o sea, como lo comentaba en el bloque anterior, uno de los elementos que ha identificado la teoría de justicia procedimental, que tiene un mayor peso en la construcción de una percepción de justicia de las personas, es la claridad o es el entendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la puerta de entrada de las personas a, vale la redundancia, entender, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que se están resolviendo sus problemas? Entonces, en este sentido, hacer accesible, ¿no? Las decisiones, los procesos, los razonamientos, ¿no? de los jueces y juezas es crucial, ¿no? Y yo diría que es un habilitador, ¿no? De que podamos eventualmente llegar a una mayor percepción de justicia y a una legitimidad, ¿Qué ¿no? ocurre con los contextos en los cuales se toman estas decisiones, Carlos? Me imagino principalmente en el caso en el cual no se conoce o no se tiene un conocimiento tan amplificado de los elementos técnicos o precisamente o sea, los elementos contextuales del caso nos exigen cierta explicación, cierta comunicación, inclusive diría una obligación pedagógica por parte de las instituciones de impartición de justicia. ¿Considerarías que esto forma parte de la justicia procedimental o es una labor que debería de estar más bien implementada, incorporada por medios de comunicación y otro tipo de alianzas de los órganos de impartición de justicia? No, completamente es una tarea que también compete a los órganos de impartición de justicia, ¿no? A ver, sí es un desafío importante porque es cierto que por una parte tienen cargas importantes de trabajo y están trabajando bajo una evaluación constante y una evaluación en términos de eficiencia, ¿no? Que a veces les obliga a quizá no dedicar tanto tiempo a cada uno de los asuntos, pero me parece que ese es el gran reto, ¿no? Y es el gran reto que tiene este tipo de capacitación, dar herramientas a los juzgadores, a las personas juzgadoras, para que puedan incorporar este tipo de elementos en sus labores cotidianas de forma sencilla, sin que esto tampoco les requiera, ¿no? Un trabajo adicional. Y lo cierto es que lograr la observancia de estos elementos que te he mencionado es relativamente sencillo, ¿no? Porque no requiere pues una inversión fuerte en términos de infraestructura o de tecnología, ¿no? Lo que implica es un proceso de sensibilización
de forma que los operadores del sistema de justicia puedan asumir nuevas actitudes, ¿no? Y que estas actitudes, que estas nuevas habilidades, soft skills, competencias suaves, puedan moldear para bien sus interacciones con las personas. Sin duda el camino es largo, no correría el riesgo de afirmarlo de manera equivocada. Contamos con las condiciones suficientes para poder recorrerlo. Sin duda alguna, la escuela judicial tiene una labor muy importante precisamente en la construcción de este elemento fundamental, la legitimidad, la confianza ciudadana. Lamentablemente el tiempo no nos da tregua y hemos llegado al fin de este programa con muchas preguntas, pero también con una visión muy amplificada sobre las respuestas que teníamos previamente pendientes de construir. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado, gracias por tu tiempo y sobre todo gracias por habernos compartido tus conocimientos. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un gusto estar contigo y conversar sobre este tema. Muchísimas gracias, el maestro Carlos de la Rosa, titular de la Unidad de Educación Continua del Instituto de la Judicatura Federal. A nuestro auditorio, a continuación vamos con algunas recomendaciones culturales. Sintonicen las siguientes emisiones de este programa, Escuela Judicial, donde seguiremos abordando temas torales para la conformación de un nuevo perfil judicial. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Les saludo desde el Convento San Jacinto para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la obra de José María Velasco, considerado el máximo exponente del paisajismo decimonónico. Vamos a conocerlo. Estamos a finales del siglo XIX y Velasco no solo comprende, sino que traduce de forma majestuosa el discurso que quería comunicar el presidente Porfirio Díaz, la naturaleza sometida al orden. Sus pinturas nos muestran la inmensidad del territorio, caminos bien trazados, fábricas, ferrocarriles, campos de haciendas sembrados que están generando productos, empleos y riqueza que da bienestar a la gente. Todo esto como símbolos de la construcción de una nación moderna. Un artista extraordinario que captura sutilmente la transformación de un país que está en un proceso de modernización. Estos paisajes equilibrados y armoniosos, donde desaparece por completo cualquier preocupación o conflicto, se convirtieron en la carta de presentación de México a nivel internacional, tanto en la Exposición de París de 1889 como en la de Chicago de 1893. José María Velasco nació en una familia de artesanos que venían de Toluca a la Ciudad de México a vender rebozos. Si observamos, sus cuadros pueden ser leídos como rebozos. Hay una tira de cielo que cuenta su propia historia. Luego pone sierras con nieve o volcanes de fuego. Después el tema principal, que podría ser una hacienda. Y finalmente, en primer plano, una escena costumbrista como una familia paseando. También estudió botánica, zoología, geografía y otras disciplinas. A pesar de su rigor científico, Velasco alteraba el tamaño de las rocas, movía sutilmente la ubicación de los volcanes y ponía vegetación donde no la había. Gracias a esas decisiones, sus famosos paisajes se ven más animados, sus pinturas parecen tener vida y movimiento. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de José María Velasco, cuyos paisajes han quedado como íconos de nuestra identidad. Un orgullo más de México.